Bien, iniciamos. Ante todo, muy buenos días. Estamos aquí para enseñar el curso de primero y secundaria. A ver, ciencias sociales. En este aspecto vamos a hablar del tema llamado la historicidad. Como ustedes saben, la historicidad es una ciencia del hombre. En primer lugar, se habla de ciencia cuando nosotros nos referimos a un aspecto que tiene una observación y un método científico dado. Ante ello, la historicidad, si nosotros lo conocemos de este modo, se refiere a si los hechos anteriores del pasado fueron ciertos, objetivos, no. Entonces, esto es lo que influye la historicidad, que va a verificar si los hechos que sucedieron anteriormente, ya sea que estén escritos o fueron contados, realmente se sucedieron en ese tiempo. Entonces, para ello hay que definir la historia. Sabemos que la historia es una ciencia social que verifica o que tiene un objetivo determinado en el cual nos dice que los hechos realizados a estudiar es el hombre en su sociedad, los acontecimientos que el hombre hace en ella. Se le considera que verifica la veracidad de aquellos hechos. Para hablar de sus corrientes, tenemos nosotros que ver que existen cuatro corrientes. Uno, historia artística, en la cual, en primer lugar, ya va a hablar esta corriente sobre los hechos narrados y contados, pero que nacen de la propia imaginación del hombre. Es decir, que no son hechos reales, sino que es una corriente en la cual va a tener un fin, que es el entretenimiento, entretener a las personas, por el cual pueden inventar y crear. Por ejemplo, en estos tiempos en los cuales los españoles vivían en su virreinato ahí en América, habían algunas personas que para entretener al público hacían historietas. Entonces ellos narraban, inventaban cómo habían llegado los españoles ahí al Tahuantinsuyo. Entonces acá especificamos no la realidad de algo que se dio, sino que una historia creada para poder entretener a los demás. En la segunda corriente nos habla de una historia pragmática. También es una historia, se puede decir, creada, ¿ya? Pero tiene un fin único, un objetivo. Este objetivo tiene que ser útil. ¿Cuál es? Por ejemplo, hablamos de cuando narraban cómo es que fundaron Cusco, en la capital de Tahuantinsuyo. Entonces acá está verificando que las personas que han narrado esto están diciendo que de esta manera sucedieron los hechos para que se fundara algo. Entonces, no es para entretener, sino para buscar un fin, para buscar un objetivo, que es la fundación de Cusco. De ahí a que sea cierto que haya venido del lago Titicaca, del fondo del lago Titicaca, o que sean hijos del sol, eso ya puede ser de repente una invención. Pero la parte cuyo objetivo es importante es cómo se fundó el Cusco. Eso es lo que se quiere llegar. Eso se habla con historias pragmáticas, que tienen un fin, un objetivo que se quiere llegar. El tercero en este caso sería la historia explicativa. Cuando hablamos de historia explicativa, está muy cercana a la veracidad de la historicidad, de la ciencia como tal. ¿Por qué? Porque nos habla de fechas. Es decir, acá nosotros hemos visto en nuestros libros, cuando de repente hemos leído algún libro de historia, nos refiere a años en los cuales sucedieron estos hechos. Es decir, verifica que esto sí sucedió porque nos da un tiempo, un año, un lugar determinado también. Aquí esta corriente explicativa sucede que los hechos te dan de acuerdo a un tiempo determinado. Por ejemplo, la Guerra del Pacífico, en el cual nos explica, según los libros que nos relatan, que sucedió en el año 1879. Estamos hablando de los inicios de la República del Perú. Además, nos explica también cómo sucedieron estos hechos y cuándo termina o finaliza, que es en el año 1884. Entonces aquí nos verifica de que esto es algo más cercano a lo real. ¿Por qué? Porque nos está verificando mediante años los hechos sucedidos en ese tiempo. Entonces hasta acá estamos viendo que de estas tres corrientes, la más cercana a la ciencia y la historia explicativa.
La primera nos daba una impresión de imaginación que era solo para entretener. La segunda nos daba una forma de decir las cosas para llegar a entender que estos hechos se dieron por un fin único, con un objetivo único, ya sea más allá de que haya cosas que de repente pueden ser irreales. Y este tercero es más realidad, no hay imaginación. Nos muestra la realidad de los hechos y el año en el que interviene, que es lo más importante, el tiempo, porque nos muestra el tiempo, el año exacto. Vamos con la última corriente. Y en esta última corriente, niños, nos habla de la historia positiva. Nosotros queremos saber cómo es que una historia realmente existe. Tenemos que también buscar cuáles fueron las causas, no solo el año en el que sucedió. Porque acá también en la historia positiva nos hablan de que nos dan unos años y nos dan unas causas y consecuencias. Eso es lo más importante. Entonces, esta historia positiva es la que está, la que se refiere a la ciencia y la historia en sí, la historicidad, por la cual verifica la realidad de algo, porque hubo hechos importantes donde surgieron causas y donde se dieron también consecuencias o resultados quizás negativos para algunos y positivos para otros. Pero lo importante acá es que se relaciona con una causa y que tiene un efecto. Se relaciona con los años exactos y qué sucedieron en ese efecto, en esos años, en ese espacio o lugar determinado. Entonces nos estamos refiriendo en este caso a la imagen que vemos acá, que es la de los españoles que conquistaron el Tahuantinsuyo. ¿A causa de qué? Del conflicto que existió entre los incas hermanos, que era Atahualpa y Huáscar, y que generaron el imperio sea su fin, gracias a que los españoles pasaron por ahí en América, invadieron a través del apoyo de indígenas regionales que estaban en contra de los incas y que aprovecharon su guerra civil que tenían en ese tiempo. Agregando a ello, que fue más o menos en el año 1530, vemos de que hubo un efecto y consecuencias. ¿Cuáles fueron? En este punto es la muerte de gran cantidad de indígenas incas y también las enfermedades que trajeron estos españoles desde Europa, que causó una rápida descrecimiento, es decir, una gran cantidad de indígenas murieron rápidamente en unos 50 años. De 12 millones que encontraron cuando llegaron los españoles en promedio, se dice que después de 50 años habían quedado solo 1 millón a menos. Entonces eso fue las consecuencias de la invasión española a el Tahuantinsuyo. Entonces, nosotros vemos acá de que hay 4 corrientes. La primera corriente nos refiere a una corriente en la cual es surgida por la imaginación. La segunda corriente nos sugiere que esta imaginación tiene un objetivo en sí, que es la fundación de un lugar determinado. Así también en el caso de la fundación de Roma, por ejemplo, donde decían de que Rómulo y Remo habían fundado la ciudad de Roma y que fueron alimentados por una loba. Así también la fundación de Grecia, en el cual se refería de que surgieron mediante la invasión de los aqueos a los cretenses que decían que tenía un laberinto y un minotauro en ella. Entonces son ideas mitológicas en las cuales nos dan, más allá de la imaginación que han tenido los hombres, nos dan una realidad, que es la fundación de una ciudad, por ejemplo. Bien, la tercera nos habla de una idea más explicativa que nos refiere a los años precisos en los que se dieron la historia. Y la última, que es esta de acá, se refiere a una causa y consecuencia que se dan en esta historia que normalmente se encuentra en los libros, ya sea también en ensayos como en científicos. Continuamos. Después de estas 4 corrientes, vamos a hablar que existen fuentes en las cuales se encuentran estas 4 corrientes. Esas fuentes son las maneras en las cuales se puede transmitir la historia. La primera que vemos acá es la de fuentes orales. La de fuentes orales se refiere a qué? A que ha sido la historia contada ya mediante la comunicación oral, es decir, mediante una forma en la cual se transmitía de costumbres
de familia en familia, donde las personas, o quizás el patriarca, el más antiguo de la familia, narraba la historia de la fundación, un ejemplo, ¿no? La fundación de los incas en la ciudad de Cusco a su familia. Y estos sucesivamente pasaron de generación en generación hasta el último en el cual llegaron a relatar mediante escritos, ¿verdad? Entonces, y hablando de este tema, otra forma en la cual se puede transmitir la historia es mediante escritos. Entonces, los escritos, como sabemos, en la historia de los incas no existieron, pero cuando llegaron el virreinato, los misioneros lograron transmitir estos escritos mediante hojas de papiro. Luego vemos que la otra fuente se refiere a monumental. Es específicamente hablando sobre lo que nos dejaron y sobre lo que nosotros vemos. Por ejemplo, Machu Picchu, una fuente monumental, porque se ve, es algo concreto. Así como también tenemos la ciudad de Chavín de Huántar, por ejemplo, Pachacamac también, ¿cierto? Son construcciones que se ven, que existieron y que están ahí latentes. Y las últimas fuentes audiovisuales que surgen de los años 80 y 90, que se relacionan con los videocassettes, cassettes comúnmente, las computadoras antiguas, en las cuales redactan hechos que surgieron en ese tiempo, ¿verdad? Entonces las fuentes audiovisuales se relacionan con esto. Y luego tenemos las ciencias auxiliares, es decir, dentro de la historia tenemos apoyo y ayuda. ¿Cuáles son las ciencias auxiliares y las disciplinas auxiliares? La diferencia de esto es que las ciencias auxiliares se relacionan con método científico. Las disciplinas auxiliares son aquellas que están dentro de una ciencia, que no tienen un método científico, pero sí estudian algo. Empecemos. Acá tenemos cuatro. Tenemos la arqueología, la antropología, la geografía y la paleontología. Cuando hablamos de arqueología, como dice acá, es el estudio de los restos antiguos, como de repente las pirámides, Machu Picchu, entre otros. Antropología es el estudio del hombre, pero la cultura que hace este hombre. Luego vemos la geografía, que básicamente, como dice acá, es la ciencia que va a estudiar la historia de, bueno, el hombre con su interrelación con su medio ambiente, qué hace en su medio ambiente, qué cambios hay de este medio ambiente gracias al hombre. Y el último es la paleontología, que va a estudiar lo que es los fósiles animales y vegetales que se encontraron, en el cual va a apoyar a la historia para que ésta explique lo que sucedieron en hechos anteriores. Entonces esto se refiere a ciencias auxiliares. Si continuamos vemos las disciplinas auxiliares, que también en cada imagen representa algo. Tenemos la cronología, que estudia el orden temporal de los hechos. Luego tenemos, en este caso está relacionado con los años en los que sucedieron los hechos. Luego tenemos la heráldica, que estudia los escudos antiguos, como en la de la Edad Medieval. De acuerdo a ello se va a especificar en qué tiempo se dieron y cómo va a ayudar a la historia en este aspecto. Luego la numismática. La numismática estudia las monedas antiguas que se dieron en ese tiempo y apoya qué economía tenían ellos. Y por otro lado la epigrafía, que son escrituras en las paredes, cuevas, que explica la historia de estos lugares a través de grabados en los monumentos. Entonces eso refiere tanto a disciplinas como a las ciencias auxiliares que apoyan a la historia. Luego vemos la división de la historia, que son dos en realidad. Una división artificial, que es la comúnmente la que nosotros utilizamos, que es la edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea. Esta división artificial fue creada por Christopher Keller más o menos alrededor del siglo XV. Se decía de que en este caso había dado a dar interés de que este hombre había dividido la edad en tres. Ya cuando pasó el tiempo, otros personajes científicos se agregaron a la edad contemporánea. Bien, entonces acá vemos de que Keller dice que la edad antigua inicia con la escritura. Más o menos el inicio de la escritura surge en el año 3500. En el año 476 termina con la invasión a Roma. Luego, después de ello, surge la Edad Media, que está relacionada con los reinos bárbaros y las monarquías que se dan en ese tiempo, y después, al finalizar, va a ser con el fin de Constantinopla, que es el otro imperio romano, pero del oriente. ¿Ya? Fue en el año 1453 en el cual fueron conquistados por los otomanos. Por último está la Edad Moderna, que surgió en el año 1453 hasta 1789 con la Revolución Francesa. Luego, después de esto,
se agrega la contemporánea, que dice que es la que se relaciona con el capitalismo y los países que encontramos ahora actualmente. Entonces, esta es la edad que nosotros utilizamos comúnmente, pero hay otra edad llamada la división materialista. Esta división materialista surge por el medio de la economía que tenía uno. Esto lo hizo Karl Marx y Friedrich Engels. Dijeron de que existía una forma de explicar las edades de la historia que era a través de su economía. El primero era el comunismo, que decía que se compartía la economía a través de trueques, por ejemplo. Luego decía que surgió el esclavismo, que no se compartía la economía, que había un poder sobre otro. En este caso se llamaba esclavismo. Y después decía que este poder sobre otro ya no era esclavizar al otro, sino darle un pago. Y este pago a esta persona que trabajaba por otra persona le daba la tierra. Entonces era un sistema feudal donde el pago era la tierra. Acá el pago cambió. El pago era las monedas de oro o de plata. Esto se llama mercantilismo. Y el otro es el que estamos actualmente, es el capitalismo, donde mientras más productos tienes puedes vender y ganas dinero. Es riqueza y trabajo e inversión. Y el último se dice que puede surgir más adelante, es el comunismo, que regrese a lo que inició anteriormente estas edades, en el cual se relaciona de que puede ser que todos ganen por igual y todos reciban la misma cantidad de dinero que ganan al trabajar. Se llama comunismo y que es una utopía actualmente, decir que todavía no existe, que es algo irreal. Entonces, acá estamos concluyendo con las divisiones de la historia, y que en conclusión nos muestra que la ciencia social es la historia que se da y se verifica a través de la realidad de los hechos, en el cual hemos explicado a través de las corrientes y las fuentes que nos muestran. Y este es un resumen, para terminar, que trata de esta historia. Bien, muchas gracias chicos y que tengan buen día.